En este video vamos a analizar brevemente el significado esotérico y metafísico de la palabra Crestos y Cristo, que viene de y está relacionada con el término sánscrito de Krishna. Pero antes vamos a poner el tema en contexto, puesto que vamos a utilizar para el efecto un libro denominado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky es fundadora de la Sociedad Teosófica. Estudió filosofías orientales toda su vida, escribió muchos libros. El más famoso de todos es La Doctrina Secreta, donde ya da las claves para decodificar todos los libros sagrados de la humanidad, sobre todo la cosmología y la antropología. Pero con relación a este tema, debemos decir que tenemos que analizar varios términos de sánscrito y también en griego para poder entender el verdadero significado de la palabra Cristo y de la palabra cristiano. La imagen que se ve en el monitor es un Cristo Yoga, un Cristo Krishna, que es una nueva forma más moderna de presentar a Jesús Cristo y que pertenece a la colección de arte teosófico de la Sociedad Teosófica. Entonces vamos a analizar el primer término. Dice lo siguiente el ya mencionado glosario teosófico. Dice la palabra Chandravansa, quiere decir raza lunar, y en contraposición a Suryavansa, que es raza solar. Algunos orientalistas opinan que una inconsecuencia el que Krishna, que pertenecía a la raza lunar, hubiese sido declarado como un avatar de Vishnu, que es una manifestación de la energía solar en el Rig Veda, obra de autoridad no sobrepujada entre los brahmanes y quizá uno de los libros hindúes más autorizados. Ya que esto pone de manifiesto, sin embargo, la profunda significación oculta de la palabra avatar, una significación que solo la filosofía oculta puede explicarnos. Sin embargo, un pequeño diccionario, un glosario, no es el lugar conveniente a propósito para tales explicaciones, pero sin embargo, podría ser útil recordar a aquellos que saben y enseñar a los que no saben que en ocultismo el hombre es llamado un ser solar y lunar. Solar en sus tres primeros cuerpos, en su tríada superior, y lunar en su cuaternario. Como es sabido, la teosofía explica que el hombre tiene 7 cuerpos. Entonces vemos que 3 superiores, que son solares, y 4 inferiores, que son lunares. Por otra parte, el sol comunica su sol a la luna. De igual modo que la tríada humana derrama su divina luz sobre la envoltura mortal del hombre físico. La vida celestial anima a la vida terrestre. Krishna, pues, representa metafísicamente el ego unificado con los 2 cuerpos superiores más excelsos, que son Atma y Buddhi, y desempeña en esta forma la misma función que el Cristos de los gnósticos, puesto que uno y otro son el Dios interno del templo, nuestro Cristo interior, o sea, el ser humano. También explica una palabra que es difícil de entender, puesto que está tergiversada en el cristianismo, y es la palabra Lucifer. Dice, Lucifer es la brillante estrella matutina, símbolo bien conocido en el Apocalipsis, y como planeta corresponde al ego. Ahora bien, Lucifer, o el planeta Venus, es el Shukra Usanas de los indios, y Usanas es el gurú de los daityas, esto es, un instructor, un guía espiritual de las personas terrestres. Vemos pues que la palabra Lucifer tiene un significado muy distinto en la India al que se le da en Occidente. Estos últimos son los gigantes demonios de los Puranas,
y en las interpretaciones esotéricas son el antetípico símbolo del hombre de carne y hueso de la humanidad física. Así pues los daityas pueden encontrarse, como se dice, por medio del conocimiento, de las austeridades y de la devoción, hasta el nivel de los dioses y de los absolutos. Todo esto es muy significativo en la leyenda de Krishna, y lo que es más sugestivo aún es que así como Krishna, avatar de un gran dios de la India, es de la raza de Yadu, también es otra encarnación, el dios encarna o el dios hombre Cristo, igualmente de la raza hindú, nombre que se da a los judíos, y Yadu, nombre que se da a los judíos en toda el Asia. Además, lo mismo que su madre, que está representada como reina de los cielos, de pie sobre una media luna, es identificada en la filosofía gnóstica y también en el sistema esotérico como la luna misma, a semejanza de todas las demás diosas lunares, tales como Isis, Diana, Astarte y otras, etcétera. Así también Cristo es denominado repetidas veces en la Iglesia católico romana Cristo Sol y Cristo Soleil, y si lo último es una metáfora, igualmente lo es lo primero. Así pues ya tenemos una pequeña nota introductoria a lo que podría ser la palabra Crestos y Cristo, sobre todo en los países orientales y en la India. Pero miremos más adelante en el ya citado glosario teosófico lo que dice sobre la palabra Crestos. Dice, es una primitiva forma gnóstica de Cristo y fue usada en el V siglo antes de Jesucristo por Esquilo, Heródoto y otros. En algunos textos de filosofía griega, o sea, en los oráculos proferidos por un dios pitio por medio de una pitonisa, son mencionados por el primero de los autores citados. Cresterium no es solamente el lugar de un oráculo, sino también una ofrenda para o por el oráculo. Crestes es el que explica los oráculos, o sea, un profeta y adivino, y Cresterios sería el que sirve a un oráculo o a un dios. Así pues, el primer escritor cristiano, Justino Mártir, en su primera apología, denominaba pues cristianos a sus correligionarios y decía, solo a los ignorantes es debido que los hombres se titulen cristianos en lugar de cristianos, dice pues Lactancio. Así que los términos Cristo y cristianos, que originalmente se escribían crest y cristianos, fueron copiados del vocabulario del templo de los paganos. Crestos pues significaba en dicho vocabulario un discípulo puesto a prueba, o sea, un candidato para la dignidad de hierofonte. Cuando el aspirante la había alcanzado por medio de la iniciación, largas pruebas y sufrimientos, y había sido ungido, esto es, frotado con aceite, como lo eran los iniciados y aún las imágenes e ídolos de los dioses, a modo de último toque de la práctica ceremonial, se cambiaba su nombre en Cristos, que quería decir el purificado, en lenguaje del misterio o esotérico. Así que en simbología mística, realmente Crestes o Cristos significaba que se había recorrido un arduo trabajo iniciático para unir la efímera personalidad de barro, el hombre inferior, con la individualidad indestructible, el ego superior. La transformaban de este modo en el ego inmortal. Al término del camino está el Crestés, o sea, el purificador. Y una vez llevada a cabo la unión, el Crestos, o sea, el hombre de dolor, se convertía en Cristo mismo. Pablo, el iniciado, sabía esto, y esto precisamente es lo que quería expresar cuando se le hace decir en una mala traducción lo siguiente: estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19.
cuya verdadera interpretación es la siguiente: hasta que forméis el Crestos dentro de vosotros mismos. Pero los profanos, que solo sabían que Crestes estaba en algún modo relacionado con el sacerdote y el profeta, nada sabían acerca del significado oculto de Cristos. Aquí que insistieron, como Lactancio y Justino Mártir, en ser llamados cristianos en vez de cristianos. Así que toda persona buena puede, por lo tanto, encontrar a Cristo en su hombre interior, en su Cristo interior, según lo expresa San Pablo en Éfesos. Bien sea judío, musulmán, indo o cristiano, Kenneth Mackenzie parecía opinar que la palabra Crestos era sinónimo de Soter, nombre destinado a las divinidades, grandes reyes y héroes, y cuya significación es Salvador, y estaba en lo justo, puesto que, según añade el citado autor, dicho término ha sido aplicado de un modo redundante a Jesucristo, cuyo nombre Jesús o Joshua tiene el mismo significado. Así que la denominación de Jesús en realidad es más bien un título honorífico que un nombre propio, puesto que el verdadero nombre de Soter del cristianismo es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. En estas naciones, las grandes divinidades que están representadas como expiatorias o que se han sacrificado a sí mismas han sido designadas con el mismo título. El Asclepios o Esculapio de los griegos tenía el nombre también de Soter. Así que aquí vemos brevemente explicado lo que podría ser el verdadero significado esotérico y metafísico de la palabra Crestos, Cristos.